Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Estamos viviendo un tiempo peligroso en las doctrinas, hermanos, que estamos comiendo nosotros comidas que la gente nos dice a nosotros que debemos de comer. Y aquí traigo a este hombre, hermano, que tiene pues su cabeza tapada. En realidad, hermanos, tiene problemas porque no puede ver. La Biblia dice, hermanos, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesús dice que vino a abrir los ojos, hermanos. Entonces, estos son los temas que hemos tocado en los últimos días. Hermano, la doctrina de la exageración, el énfasis excesivo en la prosperidad. ¿Por qué dijimos excesivo? Porque la prosperidad es algo bíblico, pero esta gente, hermanos, han sacado un texto bíblico para exagerar la doctrina y hacer manipulación de ella, hermanos. También la doctrina de la gracia, la gente ha exagerado la gracia, cayendo, hermanos, en una desgracia. También estuvimos viendo, hermanos, cuando la gracia se convierte entonces en libertinaje. Ahora también, hermanos, ya estamos en este tema que la definición del hombre no es el humanismo, sino, hermanos, el hombre cómo define la palabra de Dios. Tenemos pleito ahora, hermanos, con hombres que están traduciendo la Biblia y ¿cómo le diré? Haciendo entender que la Biblia, hermanos, está equivocada, que la Biblia tiene muchos errores. Y usted va a escucharlos, hermanos, incluso ahora son bombardeados en YouTube, en Facebook y en muchos lados, hermanos, sacando versos, por ejemplo, hermanos, que a usted le cuesta razonar, porque tal vez no tenemos, hermanos, un buen estudio o no hemos hecho un buen estudio. Por ejemplo, usted le dicen, bueno, ¿quién escribió el libro de Deuteronomios? Si Deuteronomios lo escribió Moisés, pero si ahí está la muerte de Moisés, ¿cómo fue que Moisés escribió Deuteronomios? Y usted dice, es cierto. Entonces me están dando, sí, tole con el dedo. Usted dice, bueno, si ahí casi los últimos capítulos dice que Moisés se murió, entonces ¿cómo es posible que Moisés escribió y se lo atribuyen a Moisés? Viene un astuto con la gente, hermanos, que quiere destruir la doctrina de Dios, dándole ese tipo de enseñanza. Por ejemplo, vienen con otro, bueno, dice la Biblia que Jesús estuvo 3 días muerto, pero en realidad murió el viernes y resucitó el domingo, entonces ¿cómo que son tres días? Si murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana, ¿cómo es eso que son 3 días? Y usted se queda, es verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos mucho cuidado. Okay. Muchas enseñanzas, todas falsas, hermanos, vienen por parte de estos tipos de personas. Hermano, estamos encontrando todas doctrinas prácticas extrañas que tienen base en la palabra, que están distorsionadas para justificar la doctrina y prácticas favoritas. O sea, hay gente que está inventando, sacando versos bíblicos para apoyar las falsas ideas. La sana doctrina es muy importante, hermanos, para nosotros, y la base de toda nuestra fe es la palabra, las escrituras. Si no nos paramos en ellas, vamos a desviarnos del camino en vez de hacer lo que es siempre agradable a Dios. Okay. Esto lo estuvimos viendo, hermanos, que el hombre siempre ha desafiado a Dios. Miramos en Génesis, hermanos, que no se conformaron con la doctrina que Dios le dio a Adán y a Eva. El hombre siempre ha querido distorsionar, hermanos, y Satanás pues ha venido, hermanos, ¿cómo le diré? Alimentando estas ideas.
sacando versos bíblicos, hermanos, para poder engañar a las personas. Aquí, hermanos, vamos a ir a Génesis. Ese doble desafío, hermanos, continúa hasta el día de hoy. Los autores cuyos libros son más vendidos, hay muchos, ¿sabido usted, hermanos, que hay más libros vendidos de gente que está en contra de la Biblia que de la misma Biblia? Mire, desafían diciendo que el texto bíblico no es confiable, que los manuscritos bíblicos que tenemos en nuestro poder, hermanos, son irremediablemente contradictorios y que podemos saber poco o nada sobre el verdadero Jesús histórico, hermanos, y esto es algo que ha venido desde el principio. Si me lee, hermana, Génesis 3, 2 al 5, por favor. La mujer le contestó: si podemos comer de cualquier árbol del jardín, lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Fíjense que ¿quién echó mentiras ahí primero? ¿Fue la serpiente o fue la mujer? La mujer. Ella dijo que no lo podían ni tocar. Dios nunca les dijo eso. Y ahora, Satanás, que envuelve, hermanos, ideas y fortalece nuestras ideas, hermanos, sacando versos torcidos. Ok, otros autores nos dicen, hermano, que la Biblia no es más que una colección de tradiciones religiosas y que Dios mismo no es más que una idea religiosa. Por ejemplo, tenemos ideas, hermanos, hay un autor que dice que el Dios que usted adora, hermanos, es un Dios criminal, es un Dios asesino. Y cuenta, hermanos, todas la gente que murió en el Antiguo Testamento, hermanos, por causa de las plagas y las condenaciones que trajo Dios, hermanos, y dice, ustedes adoran a un Dios asesino. Y usted, hermanos, puede llegar a la conclusión que tal vez así es, porque usted ve los versos bíblicos, hermanos, pero los propósitos de Dios no los entiende porque no hemos leído la palabra de Dios. Note, solo estoy explicando qué es lo que dice, no voy explicando cómo resolver estos problemas porque no llegaría, hermanos, ¿cómo se llama? Al final. Les he explicado antes qué significa, hermanos, todas estas cosas. Algunos, me imagino que se acuerdan, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el desafío de la autoridad de la Escritura es una más sutil parte de ella, hermanos, viene de la deificación del hombre que dice, la Biblia debe confirmar mi punto de vista. O sea, el problema de ahora, hermanos, es que andamos buscando en la Biblia algo que nos confirme a nosotros nuestras ideas, sacar algún verso bíblico. Por ejemplo, ahora en día, hermanos, muchos creen de que fumar marihuana está bien. ¿Por qué? Porque el estado de Nevada ya lo aprobó como algo legal, ¿verdad? Entonces, el estado de Nevada lo prueba como algo legal, entonces no estoy pecando porque no estoy quebrantando la ley, de acuerdo a algunos, y puedo fumar marihuana, ¿ok? Bueno, el estado de Nevada o otros estados, hermanos, aprueben otras cosas, por ejemplo, cualquier ley que aprueben, pero si es en contra de la palabra de Dios, hermanos, entonces Dios no va a aprobar esa ley. No importa qué leyes se aprueben, hermanos, siempre va a ser la autoridad, la palabra de Dios y no lo que el hombre o a votaciones por deseo de los hombres, hermanos, se hayan decidido que sí se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, no me van a decir las hermanas, hermano, pues entonces puedo ser prostituta porque aquí en el estado de Nevada es legal la prostitución y entonces está legal, no peco. Vea que no lo harían. No. ¿Qué tal en el estado, hermano, de que usted, ¿cómo se llama?, puede quitarse la vida? Tampoco usted quería quitar la vida, hermano, solo porque en ese estado se practica. Entonces, Dios tiene sus leyes. La gente no está de acuerdo con las leyes de Dios y por eso quieren sus propias leyes. Hay
cristianos todavía, hermanos, que andan buscando versos bíblicos que les amparen sus ideas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuánta gente no quiere que Dios le respalde la idea, hermanos, de que está bien emborracharse? La Biblia dice, el borracho no heredará el reino de los cielos, punto y claro, ¿verdad? Pero miramos ciertos bíblicos que Jesús hizo el vino, que Jesús, hermano, que Pablo le recomendó vino a Timoteo. Miramos cada punto por qué se hicieron todas estas cosas. En primer lugar, hermanos, ya les he explicado que el vino, la gente antes no tenía la Coca-Cola, los refrescos, horchata, ni nada de eso, hermanos, solo existía el jugo de uva. Un tipo de jugo, hermanos, que se fermentaba de una manera bastante leve para poderse mantener en una temperatura helada. Entonces eso refrescaba, hermanos, y sí podía emborrachar, pero después de varios cuantos vasos. No es el vino, hermanos, 12%, 15, 30% que la gente compra. Hermanos, con un vaso de vino de 12, 13%, hermanos, usted ya anda medio borrachón. La ley de Nevada, hermanos, le va a poner un ticket a usted, hermanos, si anda pasado del límite, que es punto no sé qué, o sea, no es ni siquiera un punto, es punto algo, hermano, que, punto 8, punto 08, imagínense, hermano, no es ni un punto. Y si usted sale le dan un DUI, aunque sea legal el tomar aquí ¿cómo se llama? En el estado de Nevada. Entonces, lo que busca la gente son apoyos bíblicos para sus propios deseos, hermanos, carnales. Y esta es la doctrina del hombre, donde el hombre busca que la Biblia le ampare. Y cuando se encuentra versos bíblicos, no está de acuerdo. Y en eso no estoy de acuerdo. Bueno, la Biblia dice en 2 de Timoteo que es toda la escritura, hermanos, es para enseñarnos. No solo algunas, sino toda la escritura. Hay versos bíblicos que a usted no le gustan, pero están ahí. Bórrelos, ¿verdad? Pero seguirán ahí en la mía. En resumen, cuando las escrituras, hermanos, contradicen nuestros sentimientos, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo conmigo la palabra de Dios. ¿A cuánto le ha tocado eso a veces? Que la escritura usted la ve y la ve y la ve y quiere verla de otro modo, pero no se puede, ¿verdad? Mientras deberíamos crucificar nuestros pensamientos, inclinarnos delante de Dios y su palabra, hermanos, cuestionarnos para no cuestionar entonces la palabra de Dios, sino cuestionarnos nosotros. Este era parte de lo que me quedó, hermanos, y ahora vamos a entrar a lo que se llama el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Misticismo es algo que la iglesia viene, hermanos, batallando desde los principios de la iglesia. Es más, en la Biblia encontramos una iglesia mística. ¿Alguien sabe quién era? Dígalo duro, hermano Arquímedes. Usted lo dice. Esa una, pero había la otra, una que adoraba ángeles. Colosenses. Colosenses, Pablo le manda una carta. Me tiene listo Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. También me va a tener listo Juan capítulo 1, verso 9. En Colosenses capítulo 2, hermanos, vamos a ver que los colosos, hermanos, eran fanáticos a los ángeles. ¿Cuánto aquí les gustan los angelitos? Le gusta poner, y luego el arbolito, el angelito y todas esas cosas, hermanos. La iglesia de Coloso era una iglesia mística. ¿Qué es místico? Místico, antes de que la hermana le lea, mire, aquí está un grupo de adoraciones místicos. Y usted dirá, ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo si de verdad está saliendo del corazón adorar a Dios. Místico, hermanos, ¿qué es místico? Místico es la aceptación de las alegaciones sin evidencia. O sea, yo siento en mi corazón o prueba, bien o sea, aparte o en contra de la evidencia de los sentidos y de la razón de uno. Misticismo es
alegar que se tiene medios de conocimiento no sensoriales, no racionales, no definibles, no identificables, tales como instintos, intuición, revelación o cualquier forma o simplemente, hermanos, saber. O sea, hay gente que dice, hermano, viera cómo estoy soñando últimamente. ¿Son malos los sueños? ¿Habla Dios por sueños? Claro que sí. Pero hay gente, hermanos, que solo soñando vive, ¿verdad? Ahora, ¿Dios habla por medio de sueños? Por supuesto que sí. ¿Qué le pido yo cuando alguien tiene un sueño, hermanos? Espere 1, 2 o 3 veces que Dios le esté hablando por ese mismo sueño, para que Dios le confirme. Ahora, el misticismo, hermanos, esto lo encontré en el diccionario de acuerdo a cómo ellos lo presentan, pero quiero que me lea la hermana el problema que había en Colosenses, hermanos, del misticismo. Mire lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Que una pausita. Los cultos misticismo, hermanos, no coma esto porque lo hace menos espiritual. Si usted come puerco, usted es menos espiritual. Días de fiesta. Mire, fíjese que yo no celebro Navidad, pero o sea, no me puede regalar pavo ni nada para ese día porque, me contamina usted. Hermano, a usted no le contamina nada lo que el mundo haga en ese sentido. Por ejemplo, si usted lo invitan a, ¿qué dice 1 Corintios, hermano? Si lo invitan a comer algo sacrificado, usted se lo puede comer, usted no peca. ¿Quién es el que peca? El débil. Entonces, por culpa del débil, dice la palabra de Dios, usted no lo haga. ¿Ok? Pero la gente mística cree que por lo que come, por lo que ellos comen, los hace menos o más espirituales. ¿Sigue, hermana? Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Pausita. ¿Qué hacían ellos? Culto a los ángeles. ¿Usted ha estado en algún culto, hermanos, donde pide la gente que lleguen ángeles? Yo sí. Señor, que bajen los ángeles. Y se para otro por allá, aquí siento un ángel a un lado y empieza otro a brincar por allá porque aquí andan los ángeles. Hermano, nunca ninguno de ustedes ha estado en esos cultos. Hermano Henry. Y empieza a brincar y se da, y hermano, yo siento, y otro se para y se ve una paloma volando aquí, hermano. Y ese es el Espíritu Santo. Y mire, la gente se emociona en el emocionalismo, hermanos, haciéndole culto. Mire, desenfocamos el estudio de la palabra por las emociones. Siga, hermana. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de que… Pausa. ¿De dónde salen eso, dice? De su mente carnal. ¿Mirarán cosas esta gente, sí o no? Sí, pero ¿sale de qué? De su mente carnal. ¿Ven cosas? Por supuesto que sí. Sigue, hermana. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vinieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hasta el 22. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta cierto punto, dice Pablo, tiene ciertas cosas buenas, pero en realidad, hermanos, no te ayuda en lo espiritual. Okay. La iglesia de Colosos era una iglesia, hermanos, sumamente
adorar a lo extraño, a lo que desconocido. La gente mística, hermanos, ve la sangre de Cristo chorrear en las paredes. La gente mística ve aceite. La gente mística ve un montón de cosas, hermanos. Entre más vea, más espiritual es usted. ¿Okay? Entre más cosas vea. Ahora, no lo quiero comprometer en cosas que, por ejemplo, si Dios le muestra algo a usted, Dios le va a confirmar a través de la palabra de Dios. Cuando le muestra algo, hermanos, no le va a sacar fuera de los contextos bíblicos, sino dentro de la palabra de Dios. Cuando Dios le muestre algo, va a ser dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, problemas místicos. Una iglesia se levanta, hermanos, poderosamente en los años 1800, a finales de 1900, que es la iglesia, hermanos, mormona, mística. ¿Cómo recibió los mandamientos este hombre? A través de una bola de cristal, un ángel morón o algo así se llama, hermanos, le habló a él, le trajo otras escrituras. Entonces, lo místico es peligroso cuando no se somete a la palabra de Dios. Nosotros venimos, todos los que hemos sido religiosos y venimos, hermanos, por ejemplo, de la cultura católica, venimos de una cultura mística. Poner un montón de velas. Y aquellas velas, hermanos, y hacer tantos ritualismos allí, hermanos. Y ahora venimos a la iglesia de Cristo, hermanos, y no nos conformamos, como dice ahí, hermanos, en que realmente ya somos salvos, sino que estamos inseguros de nuestra salvación, creyendo, hermanos, que haciendo ciertas cosas nuestra salvación es confirmada. Mire, el misticismo es ir a navegación o ir en búsqueda, o sea, navegar en la mente, como la hermana habló ahí, navegar en la mente, búsqueda. Ahora, ¿de dónde viene la mayoría de las ideas místicas, hermanos? Los misticismos siempre ha existido mucho más atrás. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, hermanos, a Moisés que destruyeran un pueblo, hermanos, era un pueblo místico, un pueblo, los amorreos y todos esos feos, hermanos, que estaban ahí. Hermanos, sí, porque todos también eran eos, ¿verdad? Hermanos, eran místicos, no adoraban a Dios. Pero uno de los que ha afectado muchísimo a la iglesia cristiana en los últimos tiempos, hermanos, ha sido los celtas. Hermano, el movimiento celtas que en los años se movilizó, vino a este país, trajo todas estas tradiciones, como por ejemplo, hermano, esta, ¿cómo se llama? Cultura que es Halloween, celebración a los santos. Todas estas celebraciones, hermanos, muchas de estas celebraciones vienen de este grupo de los celtas, que cuando la iglesia católica los cristianizó, hermanos, adoptó las ideas las trajeron y las llevaron a las nuevas culturas, a los nuevos países. La iglesia cristiana, hermanos, adoptó también estas ideas y ahora están bastante arraigadas, hermanos, en la iglesia cristiana. Le ha hecho un gran daño a la iglesia, hermanos. El misticismo, hermanos, del verbo griego men, encerrar, de donde místicos, cerrado. Esta es la idea, hermanos, de, ¿cómo se llama? De lo que es griego. Designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en que se llega al grado máximo de una unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Lo que quiere el misticismo, hermano, es unir su alma con lo espiritual. Una de las prácticas más misticistas que hay, hermanos, es la práctica del yoga, la práctica, hermanos, del trance, caer en trances, hermanos. Por ejemplo, alguien en alguna iglesia le dicen a usted, hermanos, concéntrese, olvídese de los problemas y empiezan a manipular su mente. Hermanos, eso no es bíblico. La Biblia dice que nosotros debemos de tener dominio propio en todo tiempo. Nosotros debemos adorar a Dios con el conocimiento.
¿Sabe uno de los misticismos que hay en la iglesia cristiana? Por ejemplo, la iglesia cristiana no tiene horario para empezar ni horario para terminar un culto. ¿Por qué? Hasta que Dios diga, dice la gente, ¿va? Hasta que el Espíritu se desarrolle y explote, entonces se termina el culto, hermano. Hasta que el Espíritu diga. ¿No es eso misticismo? Claro que sí, es una idea misticista. Dios es un Dios de orden. Y Dios respeta los órdenes. Por ejemplo, si aquí predicamos, hermanos, 45 minutos, Dios se va a glorificar en esos 45 minutos, hermanos, y se va a glorificar en usted. Pero a veces, hermanos, tenemos que aprender todo esto, bueno, a la luz de la palabra. Se da las religiones monoteístas, hermanos, son gente que tiene muchos dioses, en el judaísmo, en el islámico, hermanos, en el hinduismo, en el cristianismo, todas estas religiones tienen misticismo. Los hindúes son uno de los más misticistas que hay. ¿Cuántos han visto videos, hermanos, donde los musulmanes caen en trance, hermanos, y parecieran de que, igual que una iglesia, hermanos, donde la gente cae en trance? Usted juzgue por sí solo, ¿va? Por ejemplo, el misticismo, hermano, le gusta panoramas que le atraigan energía, dicen. ¿Se ha fijado que hay gente que viene a la iglesia y dice, no siento nada, me voy igual? El problema es suyo. Le echa la culpa a la música, le echa la culpa al predicador, le echa la culpa. El problema es usted. La Biblia dice que Dios está aquí, ¿sí o no? ¿Cómo me lo comprueba? Donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí va a estar Él. ¿Está Él aquí? Aunque los demás no lo crean, solo la hermana María Elisa lo crea, hermano, Dios está aquí. Desde que el momento que nos reunimos en este lugar, en el nombre de Jesucristo, hermanos, a adorarlo, Dios está aquí. Lo sienta usted o no lo sienta, Dios está aquí. Ah, pero ahora no sentí nada. No, hermano, ¿y dónde dice en la Biblia que usted lo tiene que sentir? Es por fe. Usted tiene que creer lo que Dios está aquí. Si usted no lo cree, hermano, entonces ya es su problema. Pero esto es por fe, ¿ok? Es por fe. Mire, el misticismo busca, hermanos, como maneras, puentes de acarrear energías, hermanos. Las iglesias están formando ideas de cómo acercarse cada vez más a Dios, hermanos, buscando terapias, buscando ideas, hermanos, por ejemplo, cómo que la presencia de Dios baje. Ahora está la moda de apagar las luces. Por un lado está bueno porque la gente que se duerma no la alcanza a ver uno, ¿verdad? Porque están roncando desde aquí, hermano, y uno no las alcanza a ver, ¿verdad? Pero eso es, hermanos, pura, ¿cómo le diré? Pura problema de la mente, hermanos. Ok. Las personas místicas, hermanos, o el misticismo se puede definir como el intento del hombre por medio de acciones, prácticas religiosas. O sea, yo me esfuerzo y practico ciertas cosas. También en todas las ideas va a estar lo que habló el hermano, la filosofía. Por eso le he dicho, hermano, estudie el humanismo, porque el humanismo está metido en todas las cosas de la iglesia. Filosofía de acercarse y unirse al Señor, empleando las emociones, la hipnosis o el autohipnosis, doctrinas tipo lavado cerebral o otras diferentes manipulaciones, hermanos, que la iglesia lo está practicando desgraciadamente. Y nosotros adoramos a Dios, hermanos, de esa manera. El misticismo en la iglesia, hermanos, moderna es favorecido por la sensualidad y la carnalidad, imperante en él, hermanos, el pueblo del Señor, dentro del cual existen lobos rapaces que poco les interesa el verdadero conocimiento, como lo que estaba diciendo Henry, hermano, del Señor, y más favorece, también nos decía Christian, hermanos, favorecen este tipo de experiencia, seduciendo
las almas inconstantes, hermanos, como lo dice Segunda de Pedro. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18, por favor. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen no puedo decir, con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermana, búsqueme concupiscencia en el lenguaje actual, porque tal vez a veces no tenemos claro qué es concupiscencia. La idea, hermanos, ahorita, una de las bases bíblicas que usan este tipo, hermanos, del misticismo es en Juan capítulo 1, verso 9. Ahorita lo vamos a leer ya que me lea esto la hermana. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Okay. Entonces lo que son buenos oradores, gente que impresiona con su... Ahora, empiezan a darle lo que la gente quiere oír. La Biblia dice que en los últimos días la gente va a tener comezón de escuchar. Pastor, ¿por qué no nos predica de este sistema, de este movimiento? Hermano, usted tiene que agradar a Dios escuchando la palabra del Señor, conformarse con la palabra de Dios. Si tenemos 66 libros, hermano, que no ha leído a veces quizás ni uno y todavía quiere que le prediquemos otra cosa, de 66 libros y a veces queremos que nos predique de otra. A veces ni Filimón hemos leído, ¿va? Ni Tercera de Juan, a veces hemos leído, hermano, y queremos que nos prediquemos. Entonces, la concupiscencia que hay en nosotros nos hace aceptar este tipo de persona que nos traen este tipo de mensajes, estos tipos de ideas, hermanos. Una vez vino un predicador a una iglesia donde existía, yo creo que estaba el hermano Arquímedes, nos puso a parir. ¿Estaba ahí usted, hermano? Frank Campos, nos puso a parir. Y unos hermanos pegaban gritos, hermanos, que estaban tenían dolores de parto. Y ahí estaban paradas la gente. Y que para ese pecado y que sáquelo, hermano, y pariendo iba a salir el pecado. Eso es el misticismo. Y yo ahí, hermano, no, nunca que parí, hermano, pero ahí estaba. No, ¿en serio, hermano? Y luego dijo que diéramos vuelta gatos, hermanos, para relajarnos, y ahí estaba la gente rodeando, parecía boliche de un lado a otro, hermano. ¡Qué desorden! Pero como yo, pues, ciego, sordo y mudo, hermanos, practicaba lo mismo. Lo mismo. Lo que se hacía en la iglesia está bueno porque es la iglesia. Y el pastor tiene que estar en lo correcto, ¿verdad? Supuestamente, usted tiene que estar confirmando la palabra de Dios, hermano. La iglesia practica tantas cosas raras, hermanos, en nuestros días. Mire, señales de una iglesia que tiene misticismo. Son, hermanos, como 14 señales, más o menos. Una, se le da más prioridad a lo sensual que a la palabra del Señor. ¿Okay? Se le da más prioridad a eso. Dos, por lo general no hay culto en lo que la gente no dance, hermanos, pero de una manera frenética. No, danzar no es ningún pecado, la Biblia habla del danzar, pero hablando de aquí la danza frenética, hermanos, donde la gente pierde el control. Ahí tiene que andar la hermanita, hermanos, siguiéndola para todos lados, hermanos, para que no se caiga, y la andan siguiendo con mantos, porque cuando cae, hermanos, hay que taparla para que no se le mire, hermanos, toda su ropa íntima. ¿Alguno ha estado en esos lugares? Sí, y hermano, la andan siguiendo con cobija y ahí está todo el mundo tapado, hermano, porque caen, hermano. Danzas frenéticas, que caigan en estado de éxtasis, supuestamente, hermanos, tomados por el Espíritu Santo. ¿Qué? Ahora, si la Biblia dice que Dios es Dios de orden, ¿por qué hace el Espíritu Santo eso entonces, hermano? ¿Quién está mal? ¿Será que el Espíritu Santo está en contra de la palabra de Dios? ¿Son qué? Pensamientos carnales. Pero usted vaya a una iglesia de ese, hermano, y le van a decir que ¿cómo se llama? El de poca de fe es usted. ¿Ok? Tercero, se manifiesta la risa santa.
¿Cuántos han estado en cultos de una risa? La gente cae en risa y risa, hermano. Pregunto, cuando miremos todo esto, usted pregúntese, los que han leído el libro de Hechos, usted se ha preguntado si la iglesia practicaba estas ideas. Si la iglesia primitiva la practicó, entonces está bien, pero si la iglesia primitiva nunca la practicó, entonces algo está mal. 3, se manifiesta la borrachera espiritual. Está la gente y que se cae y andan borrachos. Se agarra de aquel verso bíblico, dice, y sed llenos, no os embriaguéis de vino en el cual trae disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia no está diciendo, hermanos, que practiquen la borrachera. Dice, no os embriaguéis de vino, y hace pausa, en el cual trae disolución, más ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no les está diciendo, hermanos, emborráchese del Espíritu Santo. Y ese verso bíblico es el favorito, hermanos. Okay. 5, algunas veces se pueden oír ruidos de personas haciendo como animales, pegando gritos. En cualquier momento en la iglesia o fuera de ella, algún hermano te dice que tuvo una visión o un sueño contigo o con cualquier otro hermano. Ayer nos platicaba Moses de un muchacho cristiano que andaba siguiendo a una muchacha, diciéndole que Dios le había mostrado de que tenía que ser de él y que él la iba a llevar hermano, le escribió 6 páginas, que Dios le había mostrado y que le había enseñado y puro, hermanos, tonteras. Moses lo llevó a la policía, hermanos, porque la pobre muchacha en la universidad andaba asustada porque la andaba siguiendo textos y tantas cosas, hermanos, metiendo a Dios por ganarse una mujer. Yo conocí a un hermano que cualquier muchacha bonita que llegaba, hermanos, Dios le había mostrado que esa iba a ser su esposa. ¿Sí? Toda la que llegaba, hermano, Dios me mostró. Fíjese, hermano, que Dios me mostró que esa hermana va a ser mi esposa. Se lo voy a poner en las manos de Dios. Mente carnal. Desesperado que quiere una mujer, pero así no se agarran las mujeres. Mejor que la lleve a cenar o algo, que haga algo de otra manera, no que, hermano, diciéndole que Dios le mostró. Después dicen que en la iglesia así como se hacen las cosas, hermanos, y la gente asustada allá afuera que dicen, no, hombre, ahí están locos en la iglesia. 7, creen que tu iglesia, hermano, tiene un buen grupo de alabanza. Siempre le dan énfasis más a la alabanza que a la palabra de Dios. La mayoría de los cultos, hermanos, se toca 1 hora. Después de la predicación se toca casi otra media hora. Porque hay que aventarse un bailón después de la predicación, hermanos, hay que aventarse su media hora o 1 hora más, hermanos. Tu iglesia siempre invita a los pastores y predicadores más famosos que estén en el ambiente, hermanos. ¿Por qué? Porque así como va a llegar la gente, ¿verdad? En tu iglesia siempre lo que predican y tu pastor, apóstol o profeta, que por lo general, hermanos, es la esposa del pastor o la esposa del profeta o la esposa del apóstol que anda profetizando, ¿va? Siempre anda profetizando y dando palabra profética, hermano. Ahí anda la esposa, mira, así me dijo, metiches las hermanas, ¿va? Nadie les ha mandado a decir eso. ¿Qué dice la Biblia? Yo nunca les dije que hablaran eso. ¿Qué le dice a los profetas? Yo no te mandé a hablar. ¿Para qué hablan cosas que Dios no ha dicho? Tenga cuidado cuando dice usted que Dios dijo, porque, hermano, usted está hablando por Dios. Pregúntele a Dios, Señor, ¿es cierto esto? En tu iglesia lo que diga el pastor es la palabra de Dios y no puede contradecirlo ni estar en desacuerdo con lo que dijo, porque se trata de rebelde a la persona, hermanos, que no esté de acuerdo con el pastor. ¿Por qué? Porque lo que el pastor diga tiene la autoridad. Y ahí se dice lo que él dice. Esto es síntomas de una iglesia que tiene, hermanos, problemas con ¿cómo se llama? El misticismo. 11. Tu iglesia está en grupos de
en crecimiento como G12, Visión, Reino, etcétera, hermanos, siempre están en crecimiento y nunca crecen. ¿Ya? Siempre están en movimientos de crecimiento. La iglesia de repente crece y se vuelve nana otra vez, hermano. En tu iglesia se lee el verso de la Biblia, pero no se desglosa, hermano, todo el pasaje. Solo se usa como un punto de apoyo y ya. De ahí en adelante todo es lo que diga el pastor. ¿Okay? Tu obediencia a ciegas al líder, hermanos, tiene que ser lo que el líder diga. Tu pastor o el predicador constantemente te dice, repita conmigo, diga esto. Y usted está ahí como perico repitiendo todo, ¿va? Y te ponen a repetir cosas que aparentemente son buenas o parecen tremendas revelaciones para que usted las repita. Esos son tipos de síntomas, hermano. Según las Escrituras, en los últimos días, antes del regreso de Cristo, aparece una nueva religión que engaña virtualmente a todo el mundo y todos la seguirán. Y esta religión será dirigida por el anticristo, la bestia, quien será adorado como Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Vamos a ir aquí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Estamos, hermanos, en la antesala de unas ideas religiosas donde le estamos dando prioridad a lo que el hombre diga. Va a venir una autoridad un día, hermanos, y este hombre va a tener forma de espiritualidad, hermanos, y va a engañar a todo mundo. Por eso, hermanos, yo digo algo que no es bíblico, no se lo trague, no se lo lleve, no se lo digiera, no haga nada con ellos, hermanos. Usted tiene el derecho de recibir la palabra de Dios y analizar lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que tener dominio propio, que lo que le predico aquí es la palabra de Dios, y si no es la palabra de Dios, no se lo lleve a su casa. No lo reciba. No le diga amén a todo. Escuche, analice. Preste atención. Me puedo equivocar. Entonces usted tiene que tener cuidado qué es lo que se come. Usted no se come cualquier cosa que le pongan en el plato, ¿sí o no? No me gustan las cebollas, no me gusta el chile, no me gusta esto, hermano, y queda el pelón el plato porque todo lo que no le gusta empieza a quitarle. ¿Por qué no hace con eso, con la palabra de Dios, hermano, cuando se le está predicando? Esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Pero como no sabe Biblia, no sabe qué es lo que se debe tragar. Se traga todo lo que le den, porque no hay Biblia. Si usted conoce la palabra de Dios, va a decir, yo no me trago eso. Eso no es bíblico. Pero le decimos amén a todos, hermanos, porque tenemos este problema tan difícil. Nos cuesta leer la Biblia. Hay estadísticas, hermanos, que demuestran que, hermanos, de 100 personas, 1 o 2 son la gente que lee la Biblia. Es difícil que la gente lea la Biblia. Hago una pregunta y no me conteste. En el último mes, ¿cuántas veces agarró la Biblia? ¿Cuántas veces agarró el Facebook? ¿Verdad? Pregúntese usted. Ahora, ¿qué es lo que le va a traer a usted salud espiritual a su vida? Conocimiento, la palabra de Dios. Pero usted dice, es que no tengo tiempo. Vea que una de las frases más popular que hay es, yo no tengo tiempo. ¿Sí o no? Perdón, pero el tiempo lo hizo Dios, y el tiempo primordial es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas primordiales que usted debería leer la Biblia. Yo tengo la costumbre de ir al gimnasio en la mañana. Tengo un amigo, hermano, que tiene la costumbre de pararse temprano y lee 1 hora la Biblia. Qué bonito, hermano. Ejerce lo espiritual. Se hace su café, va y se sienta 1 hora antes de irse al trabajo, lee 1 hora de la palabra de Dios. Hermano, muchos de nosotros ahí andan poniéndose los pantalones y corriendo, hermano, porque llegan a la última hora del trabajo.
No hay tiempo de nada, hermanos, ni de siquiera de dar una oración, hermanos, de miseria, aunque sea, hermanos, a Dios decirle gracias, Señor. No, no hay tiempo porque andan corriendo y muchos ni a bañarse alcanzan, hermanos. ¿Me ha visto, pastor? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. El problema, hermanos, es que Dios le ha dado las cosas, los recursos. Usted tiene que saber cómo manejarlo. El tiempo es de Dios. El tiempo no es suyo. Bonito es, hermanos, que usted lea la palabra de Dios. No la entiende, no hay problema, pero siquiera la está leyendo. Algún día la va a entender, pero siga leyendo. Pero si no la lee, ¿la iré a entender algún día? No, porque pues no la leemos. Segunda Tesalonicenses. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Ok, una pausita. Ponga atención a esto. Mejor léame la mano en la versión actual. Mire, Pablo está hablando de que va a haber un engaño bien fuerte en esos días. Por eso dice, nadie os engañe. Amén. Número 1. Jesús, también en el capítulo 24 del libro de Mateo, habla de eso. Que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Pablo dice, nadie los engañe. ¿Qué es lo que va a haber en los últimos días? Mucho engaño. Pedro también dice, ¿en qué parte? También habla de eso. Tenga cuidado. Clave número 1, va a haber un engaño. ¿Dónde ha entrado el engaño? En la iglesia. Y en todas las religiones. Musulmanes, hinduistas y todo esto, hermano. Esto es una práctica que abarca a todas las religiones. Así que todos lo van a poder adorar al anticristo. Mire lo que dice. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Mire, hermano, yo sé que usted es muy inteligente y si le traen una doctrina, hermanos, donde no hay ningún verso bíblico, usted dice, eso no es bíblico. Usted es inteligente. Pero si ya le meten versos bíblicos a usted, hermano, entonces ahí es el problema. Porque le empiezan a meter versos bíblicos. Tácticas de Satanás, usa Biblia. Usó Biblia en contra de Jesucristo, hermanos. Con Biblia le habló a Cristo. Lánzate de ahí. Escrito está. A tus ángeles enviará. Biblia, hermanos, en los últimos días se va a levantar un engaño profundo, que es la apostasía, donde los hombres malvados están desviando cada día, hermano. La visión de Dios ya no es la visión de Dios, sino la visión de un misticismo, de un emocionalismo, de una idea, de una práctica. Practicando esto, está bien. Esta es la idea del misticismo. Si me siento bien, estoy bien con Dios. ¿Ah? Si me siento bien, es una doctrina. Yo me siento bien, pero está metida en la iglesia, ¿sí o no? O yo me siento muy bien, entonces usted está bien. ¿Sí? Nunca leímos Juan, ¿verdad? Miren, hermanos, una de las bases que usan ellos bíblicas es esto. Mire, Juan capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz, verso 1, verso 9 y verso 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué es lo que dice el misticismo? Conozcamos esa luz que hay en nosotros. Misticismo, conózcase a usted mismo. Conózcase usted. Hermanos, el misticismo es, quiero ser alumbrado por aquella luz, pero no a través de la palabra de Dios, sino alumbrado por mis sentimientos. Lo que yo sienta es lo que realmente, hermanos, importa. Hay un número de razones. En primer lugar, el falso
contenido bíblico de la religión del mundo no va a aparecer repentinamente de la noche a la mañana. El engaño no aparece así nada más, es un proceso. La semilla de esta falsa religión o religiones comenzaron en el jardín del Edén, con la seducción de Satanás a Eva. Hermanos, Satanás ha traído pacientemente una torcedura de la palabra de Dios desde Adán y Eva hasta ahorita. Si engañó a Adán y a Eva, ¿no lo va a engañar a usted? Si engañó a Pedro, se comportaba como judío con los judíos, se comportaba como gentil con los gentiles. Si quiso engañar a Cristo, ¿no lo va a engañar a usted? ¿Por qué resistió Jesús? Porque conocía la palabra de Dios encarnada. ¿Cuándo podía entrar ahí? ¿Cómo usted va a poder resistir todo esto? Con la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, hermano, somos presa fácil de caer en este mundo perdido de ideas falsas que nos rodean a nosotros, hermano. Un trampolín o una transformación que está viendo, hermanos, en nosotros, hermanos, en las ideas de cómo presentar a Cristo. Un Cristo, hermanos, místico. Mire, si no se ha hecho místico el cristiano. Antes usted decía, María y José, y usted se sentía, hermanos, protegido. Santa María y José, gloria a Dios, hermano. Y usted ya se sentía, hermanos, fortalecido. Antes se persinaba cuando pasaba por alguna iglesia, usted ya se sentía fortalecido. Ahora el cristiano, como ya cambió, dice, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Cada rato se anda cubriendo con la sangre de Cristo. Hermanos, ¿no es la sangre de Cristo lo que nos ha cubierto a nosotros? Si usted se cubre, ¿qué es la idea? Que se descubrió. ¿Qué pasó? Se descobijó usted entonces. Se salió de la cobija, de la cobertura, de la sangre de Cristo. Una vez de que usted creyó en Cristo Jesús, usted fue cubierto, hermanos, con esa sangre preciosa. ¿Y por qué se anda cubriendo cada rato? Porque nosotros hemos creído que eso nos fortalece. Otras que los cristianos practicamos, tal vez algunos de ustedes no. Rechazo en el nombre de Jesús. ¿Es bíblico? Vea usted la Biblia, si alguna parte de la Biblia le dice a usted que usted rechace eso en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Soportar al diablo y de ustedes oirá. Dice, rechácenlo. ¿No? Resista, póngale oposición usted, hermano. Mire, entonces, pobre Job no supo rechazar, ¿verdad? Pobre Job no pudo rechazar. Pero ¿quiénes nos metieron esas ideas a nosotros? Gente, maestros, que ahora, hermanos, están tan creíble como cristianismas estas palabras, que las tomamos nosotros como algo muy poderoso y que son bíblicas. Y no tienen nada de Biblia. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas razones, hermanos. La semilla de esta falsa religión comenzaron, hermanos, mucho más antes en Génesis, por ejemplo. Sus primeras palabras, sí, con que Dios ha dicho, fue una de las primeras que conocemos nosotros. Establece su estrategia de socavar o, hermanos, quebrantar aquella idea. La pregunta fue, ¿con qué Dios dijo? Ponerle autoridad de la serpiente en contra de la autoridad de Dios. No, lo que pasa es que Dios tiene miedo que ustedes sean como Dios. Esa fue la idea de la serpiente. Esto ha continuado hasta el tiempo presente y está aumentando espontáneamente. En segundo lugar, la oferta de Satanás de la divinidad a Eva se ha manifestado
a lo largo de la historia. La mayoría de las religiones orientales enseñan que Dios está en todo, haciendo todo y que Dios es parte de todo. Muchos de los césares y otros gobernantes impusieron la adoración de sí mismo como deidades y su gente. Por ejemplo, hermanos, los césares, ellos eran conocidos como dioses. También los faraones. Estas formas de idolatría culminarán a la adoración de uno mismo, del anticristo y de Satanás. Ahora, muchas veces se ha adorado a hombres. Esto ha sido una práctica que se ha venido haciendo. A los césares se les adoraba, a los faraones se les adoraban. Hermanos, es más, los césares ponían, hermanos, decretos a veces que si no se adoraban, hermanos, habían, ¿cómo se llama? Consecuencias graves. Nabucodonosor, sonaba la trompeta y todo el mundo, ¡pum!, adorar. ¿Quién fue el único que no adoró? Daniel, ¿verdad? De acuerdo al decreto. Entonces, la idea ha estado ahí siempre en la Biblia. Así que no es descabellado, hermanos, que el anticristo va a poner su propia religión basado a todas estas filosofías e ideas que ya existen, hermanos, en el mundo religioso. Por ejemplo, hinduismo y todas estas otras iglesias, religiones poderosas, hermanos, que abarcan al mundo entero. Vamos a hablar más adelante, hermanos, de la nueva era, pero esto lo vamos a dejar para ¿cómo se llama? El lunes. Tenemos la nueva era, también vamos a estar hablando, hermanos, del humanismo. Pero ahorita aquí lo voy a dejar porque no quisiera dejarlo a medias y luego, hermanos, pero quisiera que discutiéramos algo entre nosotros aquí, hermanos, sobre opiniones. Yo quiero saber qué tanto sabe usted, porque así es como uno se da cuenta, hermanos, el peligro que uno tiene. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.